Escribe, pues, las cosas que has visto, le dijo el Señor a Juan. ¿Qué son las cosas que vio? La visión del Hijo de Dios. Muy bien. Y después, ¿qué dice? Escribe también las que son. Desde el momento que Pentecostés hace nacer a la Iglesia, ¿hasta qué día? Hasta el rapto, ¿vale? Entonces, ahora estamos en las cosas que son. ¿Y qué dice después el final del versículo? Y las que están a punto de suceder después de esta. O sea, que inmediatamente cuando acabe el periodo el de la Iglesia donde estamos ahora, empezarán las cosas que van a ocurrir. Las que son, vienen el capítulo 2 y el capítulo 3. Y las que van a ocurrir después, pues los 18 capítulos restantes. Así que entramos en las que son. Ahora vamos a hablar de la Iglesia. Escribe al ángel. ¿Quién era el ángel? ¿Y cómo lo dice en el capítulo 1? A los 7 ángeles. ¿Qué son? ¿Qué son los pastores? Las 7 estrellas. Los candelabros, los candeleros, ¿qué son? La Iglesia. Muy bien, muy bien. Pues escribe al ángel, al pastor de la Iglesia en Éfeso. Decíamos que Éfeso fue la primera ciudad que aparece. ¿De cuántas ciudades vamos a mencionar? ¿Cuántas iglesias? 7. ¿Por qué el 7? La plenitud, la perfección de Dios, los tiempos de Dios, que son redondos. ¿Y qué significa iglesia? Iglesia significa congregación, reunión. Viene del griego eclesia y es una palabra que se usaba para todo, solo que nosotros ya la hemos aceptado como una parte de la liturgia cristiana. Es iglesia, que significa congregación. Por eso la iglesia no son estas 4 paredes. Vamos a la iglesia. Sí, si lo que estamos pensando es en las personas que la componen, no el lugar. Por eso siempre hemos dicho el local. Vamos al local. Muy bien. Éfeso, interesante. Aparece en primer lugar porque Éfeso era la ciudad más grande de las 7. Estamos hablando de Asia Menor, que corresponde a Turquía, que estaba pastoreada por ¿quién? ¿Quién pastoreaba la iglesia de Éfeso? Y la de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia. Juan. Por eso Dios le habla a las 7 iglesias que él cuidaba en toda Asia Menor. Éfeso era una ciudad muy grande, podría tener 300.000 habitantes o más. Estamos hablando de que no había edificios de 6 plantas, o sea, podía ser extensísima la ciudad. Y Éfeso significa ciudad de la diosa madre. ¿Os acordáis del conflicto que tuvo el apóstol Pablo con la diosa o con las estatuillas de una diosa? La diosa Diana, la gran madre. ¿Quién no conoce a Diana? Decía, Diana era la gran diosa y era romana. Entonces, lo mismo que para los griegos era Artemisa, para los romanos era Diana. Y aparece en Hechos 19, por si queréis verlo, apuntad Hechos 19, 23 al 41, el conflicto que Pablo tiene en la ciudad de Éfeso por culpa de esta diosa Diana, que era famosísima en aquella época. Éfeso, la iglesia, la fundó el apóstol Pablo y estuvo 3 años pastoreando la iglesia. Pero Juan estuvo en Éfeso media vida. La mitad de su vida estuvo en Éfeso pastoreando una iglesia que sería bastante grande. O sea que realmente, aunque Pablo la fundó, quien consolidó aquello, quien la estuvo cuidando durante generaciones, fue el apóstol Juan. Era una potencia comercial porque tenía un gran puerto y políticamente era muy importante porque había mucha gente. Muy bien, seguimos. Esto dice, ¿y quién está hablando cuando dice esto dice? Cristo. ¿Por qué? Porque dice, el que sostiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Los pastores son las estrellas. Las tiene en su mano. ¿Por qué? Porque las sostiene. Sostiene a los pastores. Los sostiene porque está en una posición muy delicada. Una posición de
una elevada autoridad, por lo tanto tiene una elevada batalla y todo lo que es elevado se ve más. Y si se ve más, hay más gente que sabe dónde está. Y si hay más gente que sabe dónde está, los enemigos también lo van a ver. Por lo tanto, heriré a la cabeza y dispersaré a la oveja. El diablo va por la cabeza. También va a ir a por la que está débil, va a ir por la oveja que no está alimentándose bien o que se separa del rebaño. Por eso tanta insistencia en que estemos juntos. Porque es imprescindible para que podamos protegernos el estar unidos físicamente y unidos espiritualmente y unánime emocionalmente. Porque ¿cómo podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Importante. Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿quiénes son los candeleros de oro? La Iglesia. Anda en medio, vigilándola para que el enemigo no venga a robar, cuidando, iluminando a la Iglesia. Así que el Señor está en medio. Y ahora viene lo bueno. Versículo 2. Yo conozco tus obras. Hermano, el Señor conoce nuestras obras a nivel particular y a nivel de Iglesia. No se le escapa nada y todo lo va a tener en cuenta cuando llegue la hora de nuestro juicio. ¿Qué juicio es? ¿Un juicio para salvación o para ser condenado? Ya somos salvos. Nosotros ya no tenemos juicio porque hemos creído. Es un juicio de nuestras obras, de nuestro servicio, de nuestro trabajo. Y Dios va a valorar si son obras genuinas o son basura. Si son obras basadas en el amor o en el orgullo. Si son obras impuestas o hechas con generosidad y con amor. Por lo tanto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. El arduo trabajo es un trabajo que llega al agotamiento. Por eso estaba valorando Jesús a la iglesia. Estaba diciendo que era una iglesia que trabajaba mucho, que era persistente. Dice que perseveraba. O sea, no es que trabajaba a ratos, sino que era una iglesia que perseveraba, que trabajaba, que luchaba, que estaba ahí firme. Y ya habían pasado varias generaciones. Dice, y que no puede soportar a los malos. ¿A qué tipo de malos se refiere? No se refiere al que viene a hacer maldad, sino a los que se llaman apóstoles, o a profetas, o maestros, o pastores, y no lo son. Y son falsos. Entonces, no puede soportar la falsedad, la hipocresía, la mezquindad. Por eso, hermanos, siempre decimos, cuidado con el mensaje, cuidado con lo que escuchamos, no vale todo. Fulanito ha dicho, no es Dios. Todos podemos equivocarnos, pero hay que sopesar a la luz de la Biblia lo que se dice. Y por eso es tan importante que comprendamos la Escritura y por eso estamos aquí, para que no os diga yo, el Apocalipsis dice, no, para que lo leáis vosotros, lo veáis y yo os pueda dar detalles más profundos de lo que estáis leyendo. Dice, y probaste a los que se llaman ser apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Enviado, mensajero. Muy bien. A los que se dicen que son enviados de Dios, pero no lo son. Y los hallaste mentirosos. ¿Por qué? Porque están dando una enseñanza que no está de acuerdo con la palabra de Dios, que es falsa, que lo que interesa es llevarlo a otro estadio de conocimiento para tenerlo agarrado. No le interesa la palabra porque la palabra es la verdad y nada más hay una verdad. Los demás todos son sucedáneos de la verdad. Por eso estos, dice, que trabajaban arduamente para desenmascarar a los falsos apóstoles. Dice la palabra que, hablando simbólicamente, nuestras obras pasarán por un fuego. Claro, no es un fuego, sino por una prueba. ¿Cuál es esa prueba? Dios, que escudriña la intención del corazón, sabe, esto lo hiciste, pero lo hiciste por motivos mezquinos o lo hiciste por motivos genuinos. No es solamente por el motivo que lo hagamos, sino el nivel de la obra. No es lo mismo ayudar a una persona que ayudar a 10. Entonces, todo eso va a ser probado y eso es lo que tendremos. Si mis obras han sido pocas y malas, dice la palabra que pasaré yo, pero
no tendré nada de lo que apropiarme. Mis obras no me respaldarán. Entonces estaremos pues en la parte baja de la tabla, porque si no hemos sido fieles en lo poco, Dios no nos va a poner sobre más autoridad. Ahora, aquellos que han trabajado arduamente, que han hecho trabajo que nadie ha visto, que no han buscado gloria personal, que nunca han buscado un cargo, sino servir, servir, servir. Hay aquí hermanos que yo les regaño porque podrían ser ministros y no quieren el título, pero sí seguir trabajando en eso. ¿Cómo puede ver Dios eso? Esas son cosas que valen su precio en oro, son auténticas, porque no están buscando gloria personal, sino que están buscando servir al Señor. Así que cuanto más fieles y mayor sea el trabajo que hagamos para el Señor, mayor será la posición de autoridad que tengamos en el cielo. Porque como todo, tiene que haber jerarquía, lo hay en la misma Trinidad, y eso es Dios, y es perfecto, cuanto más en la Iglesia. Dios está piropeando y valorando a la Iglesia, ¿vale? Y le está diciendo, de nuevo, tienes perseverancia, es decir, que continúa a pesar de los obstáculos. Hay que tener en cuenta que la Iglesia estaba bajo la tiranía del Imperio Romano y estaban todos escondidos. ¿Sabéis dónde se escondían los cristianos en Roma? En los cementerios, lo que le llaman catacumbas. Eran nichos, ahí se acumulaban los cuerpos en paredes, y tú puedes ir a Roma y ver las catacumbas, que son cuevas terribles, oscuras, llenas de calaveras, y ahí se reunían los cristianos. ¿Y qué hacían para indicar que allí había cristianos? El pescadito. El que tenemos en los coches, esa era la flecha que indicaba, aquí hay hijos de Dios. Nadie sabía nada más que los cristianos. Entonces, soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. La importancia de la perseverancia. Esto no es una carrera de velocidad, no es ahora a tope, luego me paro y pasan los años. Después me recupero, ahora a tope y luego me paro. Eso no vale. Esto es una carrera de larga distancia que hay que ir recorriendo paso a paso, y en el proceso uno se va fortaleciendo. Por eso le felicita por no haber desmayado, por haber continuado. Amén. Versículo 4. Empieza lo malo. Empiezan los problemas. Cuando vemos esto decimos, ¿ha abandonado el amor? No. ¿Seguían amando a Dios? Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que le recrimina Jesús a la Iglesia? Ha dejado el primer amor. Mirad, cuando Pablo fundó la Iglesia de Roma, había un fervor, como lo ha habido en nosotros, porque nosotros venimos de la calle. Nosotros hemos sido convertidos porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y estábamos desesperados y Cristo nos salvó, hemos reconocido eso y nos enamoramos de Dios. Pero ¿qué ha pasado cuando pasa la primera generación? Viene la segunda y viene la tercera, que son nuestros hijos y nuestros nietos. Pues que creen en Dios, aman a Dios, pero les falta el primer amor. ¿Por qué? Porque no vienen del mundo, no vienen de la calle, no saben lo que es estar sin Dios. Siempre han estado en una congregación conviviendo con personas creyentes, creen en Dios, pero no han tenido esa necesidad. Por eso dice la palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando tú estás en la iglesia, pues sí, pecados tenemos todos, pero los pecados que yo cometía no son los que han cometido mis hijos. Y el agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho por mí, yo estaba desesperado. Mis hijos se han criado en la iglesia. Entonces, de eso está hablando. Han perdido ese amor, ese agradecimiento, y no se refiere a una persona, se refiere a la iglesia a lo largo del tiempo. Y eso es grave, porque aunque uno no venga de la calle, uno no haya tenido ese cambio tan brusco de estar en el mundo, de estar apartado, de ser un bandido, ¿no? Y venir a Dios, dice el Señor, amarás al Señor con todo tu corazón. Porque las cosas que Dios hace en nuestra vida merecen un amor fervoroso. Merecen estar en la presencia. ¿Y cómo se pierde ese amor? Falta de tiempo, poca oración, tranquilidad. El problema que tuvo Sodoma era abundancia de pan, exceso de tiempo libre y orgullo del corazón. Esas tres cosas hicieron que al final acabaran por perder ese amor y perder esa
Así que no se trata de perder amor, sino ese fuego. Y puede ser que entre nosotros se haya perdido ese fuego. Puede ser que entre nosotros hayamos perdido esa pasión. Creemos en Dios y lo queremos, y le decimos te amo, y es genuino. Pero para el Señor es grave. Por eso dice el 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, mira cómo estaba la iglesia cuando empezó. El monte, cuando empezó, era un grupo de adolescentes que desesperadamente, de día y de noche, clamaban a Dios esperando el bautismo en el Espíritu Santo. Y oraban, y lloraban, y una hora, y otra hora. Cuando el Espíritu se derramó después de mucho clamar a Dios, se prendió. En un grupo de 60 jóvenes adolescentes se prendió el corazón. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Recuerda de dónde has caído. ¿Cómo estabas cuando conociste al Señor? ¿Qué fuego tenías? Recuérdalo. Un fuego que no te permitía pecar, te empujaba a hablarle a la gente de tu experiencia. Pero el Señor dice, no, recuerda cómo estabas, porque ese primer amor es lo que quiero para siempre. Es lo que quiero que te mantengas. Y arrepiéntete, porque perder ese primer amor, esa pasión, es pecado. Es una ofensa para Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama así. Él no ha perdido su pasión por nosotros. Él nos ama con un amor intenso. Está deseando, como amamos a nuestros hijos. Los hijos pueden hacer las cosas mal. Ama a tu hija con pasión y la corrige cuando tengas que corregirla. ¿Y no te gustaría que tu hija tuviera esa pasión contigo igual que la tienes tú con ella? Lo cual no ocurre. Quizás de chiquitilla te dice, mamá te quiere y te da un beso. Espera que llegue la adolescencia. Verás tú los achuchones que te va a dar. Y dice, haz las primeras obras. No se trata de acciones, sino de motivación. No se trata de acciones, sino de motivaciones. Ay, pues yo voy a la iglesia. Si yo leo. Ay, pues si yo predico. Ay, pero si yo estoy en el coro. Ay, pero si yo estoy en la escuela. No se trata de lo que haces, sino de la pasión con la que lo haces. No se trata de orar, sino con el fuego con el que oras. Y para que eso ocurra, hay que estar en la hoguera mucho rato. Hay gente que viene con mucho frío, pero 10 segundos estar al lado de una chimenea no te calientan. Necesita tiempo, hasta que poco a poco el cuerpo va entrando en calor. Nosotros queremos estar en la presencia y que ese fuego se manifieste enseguida. No, necesitamos estar tiempo a solas con el Señor. Aquí estamos en la hora de oración mucho tiempo a solas, mucho tiempo tranquilo. La pregunta que yo me hago es, ¿quién estará aburrido? ¿Y quién realmente está disfrutando? Aunque no haya música, aunque nadie alce su voz, ¿quién estará diciendo que no acabe este momento, Señor? O diciendo, hace ya 3 minutos que no suena nada. Esa es la diferencia entre un enamorado que está al lado de la novia y no está haciendo la novia nada y está mirándola. Espérate que pasen 20 años. Verás tú cómo ya no mira a la novia. Como dijo alguien, ¿no? Dice, al principio le gustan todas. Después le gusta una. Y al final le gustan todas menos una. ¿No? Como diciendo, el amor se va perdiendo y al final te gustan todas las mujeres menos la que tiene a tu lado. Pero eso es lo que pasa con el Señor. Le somos infieles. Al principio, ¿a quién queremos? A Dios sobre todas las cosas. Pero después, que si la música, que si el fútbol, que si la tele, que si los problemas, que si los hijos, queremos a todos menos a uno, al Señor. Y al Señor lo tenemos, sí, es nuestro Dios. Hasta que no llegan los problemas es que no verdaderamente clamamos a Él. Pues eso es lo que Dios le recrimina a Éfeso. Y es lo que Dios nos recrimina a nosotros. Así que hay que arrepentirse y hay que pedir perdón. Pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientas. ¿Qué está diciendo? Que cuando llegue el rapto, la iglesia de Éfeso se quedará. No podrá ocupar su lugar. No tendrá una preeminencia en la vida eterna, sino que Dios la desechará. ¿Por qué? Porque se ha convertido Éfeso en una iglesia doctrinalmente sana, pero fervorosamente pobre. Al final, lo que Dios está diciendo es, yo no quiero que hagáis tanto, sino que me améis mucho.
Y ocurre lo que decimos a veces, amamos la iglesia de Cristo, pero no al Cristo de la iglesia. Y al final acabamos adorando la obra, adorando el trabajo y pensando que nuestro trabajo es importantísimo y al final nos enfocamos en la actividad. Pero si es que la actividad sin Dios está muerta, no sirve para nada, es algo mediocre, es basura y para Dios es repugnante. Para Dios es repugnante trabajar para Él sin Él. Se llama falsedad e hipocresía. Por eso dice el Señor, oye, o te arrepientes o te quito. Si yo realmente no estoy apasionado por Dios, al final soy un adúltero. ¿Se puede perder la salvación? Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo siempre digo que esa pregunta es una pregunta trampa, porque la respuesta no beneficia a nadie. Si yo digo que la salvación se pierde, vamos a vivir toda la vida con un miedo, y si no lo he hecho bien, como viven los musulmanes, los que viven con un miedo a, váyase que yo pierda la salvación. Si decimos que no se pierde, me puedo relajar y decir, bueno, total, si al final no la voy a perder, pues tampoco, si no voy a la iglesia no pasa nada, porque al final no la pierdo. Es una pregunta trampa, porque la respuesta nunca beneficia a la iglesia. Lo que dice el Señor es, cuida tu salvación, busca al Señor, al final le corresponde a Dios hacer el juicio. Nosotros lo que tenemos que decirle a las personas es, cuida y ocúpate de tu salvación. ¿Quiénes son los nicolaitas? No se sabe. Realmente nadie lo sabe. Algunos dicen que viene de Nicolás, que era uno de los 7 diáconos. Felipe, cuando se quejan los griegos, los cristianos griegos, de que no se servía igualmente a las viudas de los griegos. Los griegos se refieren a los que no eran judíos de la iglesia, ¿no? Decía, oye, aquí hay discrepancia, aquí se está dando a las viudas hebreas, pero no a los gentiles. Y entonces dijo, pues levantad 7 diáconos que puedan servir las mesas de todos ellos. Uno de ellos se llamaba Nicolás. Así que algunos creen que un grupo de judaizantes se sintieron identificados con este tal Nicolás, serían a lo mejor discípulos de él. Acordaos que los diáconos aquellos eran evangelistas, hacían milagros impresionantes, o sea que servían a la mesa, pero espiritualmente era impresionante. Entonces tendría cada uno sus discípulos, como nosotros debemos tener nuestros discípulos. Y parece ser que un grupo de ellos seguían a Nicolás y se extraviaron. Esa es una de las hipótesis. Esos son los nicolaitas. Algunos dicen que son judaizantes y otros dicen que son gnósticos. ¿Y qué diferencia hay? Los judaizantes decían que para ser salvo había que aceptar a Cristo, pero vivir la ley de Moisés, y Pablo tuvo que pelear con ellos, y hoy día ha vuelto la doctrina judaizante y está arrasando muchos sitios. Y los gnósticos venían de la filosofía griega de Platón, donde ya empezaba a hablar de la dualidad, que Jesucristo no era Dios, que empezaban ya a liarla. Bueno, los judaizantes decían lo mismo. Al final, si os dais cuenta, uno de una parte, otro de otra, iban a lo mismo. Vamos a quitarle la divinidad a Jesús y rompemos de un plumazo al cristianismo, porque Satanás quiere eso, ¿no? Así que dice que no soporta la obra de los nicolaitas, que son los falsos apóstoles de los que hablábamos, ¿vale? Los cuales el mismo Jesús aborrece. Y el 7, el que tiene oído es singular, es lo que vengo a decir. Pero las iglesias es plural. ¿Qué está indicando? Que el llamado es para cada uno de nosotros. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate que no le dice a la iglesia de Éfeso, que el mensaje es para todas las iglesias. Entonces es interesante que esto es para nosotros 2000 años después, pero es que es para ti, porque tú eres el que está escuchando las palabras de la profecía. Y esto es para la iglesia del siglo XXI, y para ti y para mí como miembro de esa iglesia. Así que el que tiene oídos, oiga, es decir, discierna, porque hay 3 cosas necesarias para vivir el Evangelio. Primero tenemos que adquirir conocimiento, después tenemos que tener inteligencia para comprender lo que hemos aprendido, y tercero, sabiduría para aplicar lo que hemos recibido, ¿vale? Por eso dice, el que tiene oído, adquiera el conocimiento, comprenda lo que digo y vívalo. Dice que el que venza es una victoria personal
de nuevo es singular, el que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué hay ahora mismo en el árbol de la vida? Hay querubines con espadas protegiendo el árbol para que nadie coma de él. ¿Por qué? Porque el que coma de ahí no muere, porque es vida eterna. Y ese árbol mantiene a la persona viva. Si es mala, pues imagínate, un malo eterno, horrible. No puede ser. Por eso el Señor dijo, pone ahí algo que nadie coja del árbol de la vida porque el hombre ha caído y ahora se ha degenerado y no puede vivir para siempre. Así que cortemos. Pero el que venza tendrá acceso a ese árbol que ahora mismo está prohibido, para que con nuestra naturaleza ya regenerada podamos vivir para siempre. La diferencia entre eternidad e inmortalidad. La inmortalidad es que no moriremos nunca. La eternidad es que alguien no tuvo principio, pero eso solamente es Dios, que no ha nacido y que no ha muerto. Es eterno, nosotros somos inmortales, no moriremos. Y tú dices, pero físicamente sí, claro, pero espiritualmente, o sea, emocionalmente nuestra alma no. Ya sea que vayamos al cielo o vayamos al infierno, seguiremos pensando, seguiremos sintiendo. Escribe de nuevo al pastor de la iglesia de Esmirna. Esmirna, ciudad de 250.000 habitantes, era bellísima, le llamaban la Dorada, porque era espectacular. Y en esta iglesia había una gran persecución. Era un sitio muy rico, muy próspero, pero había una persecución contra la iglesia tremenda y ahora veremos el motivo de esa persecución. Esmirna significa mirra, probablemente por la producción de mirra que había allí. Mirra era uno era como un incienso, ¿no? Ya sabéis lo que se le regaló a Jesús cuando nació. Oro por el rey, incienso porque es Dios y mirra para su muerte, porque era una especie, una hierba que se usaba para embalsamar, porque era olorosa y así evitaba el olor de la descomposición. Entonces, Esmirna era especialista en esto. De Esmirna era el famoso poeta Homero. Y dice, esto dice el primero y el último, o el primero y el postrero, el alfa y el omega. Está hablando de Cristo. Mira lo que dice Isaías 44, lo leemos rápido. Isaías 44, 6. Dice, así dice Dios Padre, Rey de Israel, su Redentor, Yahvé Sebaot, yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. Y ahora resulta que Cristo dice, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Qué está diciendo? Él está hablando de sí mismo como que Él es Yahvé, Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es eterno. Y hoy día, cuidado, van a venir gente muy convincente usando tu Biblia para demostrarte que Jesucristo no es Dios. ¿Cómo lo hace? Diciendo que aquí lo que dice no es lo que tú interpretas, es otra cosa. Y empieza a deformar la realidad para demostrarte que lo que dice no es lo que parece decir, es otra cosa. Y empiezas a confundirlo. Cristo es Dios todopoderoso, en Él está todo el conocimiento y toda la sabiduría que existe. Él creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra y la sostiene hoy día. Si Cristo no existiera, el mundo sería un caos y estaría deshecho. Él es el que mantiene con el poder de su palabra el orden. Hace que este rotulador se caiga porque Él creó la ley de la gravedad y así se mantiene todo en orden. El que estuvo muerto y volvió a vivir, Cristo, ¿verdad? Que está dando una esperanza. La iglesia de Esmirna estaba siendo perseguida. ¿Por qué Cristo se presenta de esa manera? Porque le está diciendo a la gente desesperada por la tribulación, por la necesidad, yo estuve muerto, pero reviví. Tú vas a revivir, tú vas a salir de tus problemas, tú vas a pasar la eternidad conmigo, ¿entiendes? Y por eso el Señor se presenta como el que sufrió la muerte, como el que pasó la agonía, pero revivió con un cuerpo glorificado. Entonces le está dando esperanza a Esmirna. El 9 que dice, sé tu tribulación. La tribulación, ¿qué es exactamente? Es el soportar los ataques
por seguir a Cristo. Te pueden ignorar, te pueden rechazar, te pueden insultar, te pueden quitar tu casa, te pueden robarte lo que tienes. ¿Por qué? Porque en el fondo es una guerra espiritual. Y el enemigo está usando medios naturales para disimuladamente atacarte. Pero dice que es pobre. Probablemente habría una gran escasez porque lo expulsarían de los trabajos por ser cristiano, le harían la vida imposible, lo señalarían, y ese ya que estaba marcado como cristiano, que era un enemigo del César, dice, ese no lo contrato yo, váyase que tenga problemas por contratar a un cristiano. Pues estaban en una escasez terrible en Esmirna. Y dice, pero Jesús le decía, pero siendo pobre eres rico. ¿En qué sentido? Espiritualmente. La pobreza presente tiene fecha de caducidad. La riqueza será eterna, para siempre. Y compara. Entonces le decía, ¿eres pobre? Sí, pero realmente eres rico. Mira lo que tienes en el cielo. Tu pobreza se va a traducir en riqueza espiritual, en poder y en autoridad. Y dice que también sabe el Señor la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, que también sabía el Señor cómo los judaizantes los atacaban y blasfemaban de ellos. Los insultaban diciendo que eran cristianos débiles, que estaban errados, que eran falsos, una falsa iglesia. Y por eso habla de que hacían blasfemia contra ellos. Te prometo la verdad, pero la verdad no es fácil ni cómoda. Es complicada e incómoda. Aunque vas a tener una paz maravillosa y vas a disfrutar de la presencia de Dios. Pero en el mundo tendréis... Pero recordad, Cristo ha vencido al mundo. Y el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es sinagoga de Satanás? ¿Qué es sinagoga? Lugar de encuentro. Era como para nosotros la iglesia, los judíos se reúnen en sinagogas, en grupos. Luego eran lugares de encuentro donde Satanás reinaba, en medio de los judaizantes. Y les enseñaba doctrinas falsas. Y ahora estos salían y empezaban a atacar a la iglesia que tenía la doctrina verdadera por las cartas de Pablo y ahora por las cartas de Juan. El 10. No temas lo que vas a padecer. Madre mía, se lo está diciendo antes de tiempo. Vas a sufrir. Imagínate que el Señor te dice, como sigas en la iglesia, vas a tener problemas, vas a sufrir mucho. Alguno diría, ¿y yo qué necesidad tengo de sufrir? Pues ya le dijo, no temas lo que vas a sufrir. ¿Por qué? Yo estoy contigo, dice el Señor. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros. ¿Para qué? Para que seáis probados. Luego el Señor permite el sufrimiento, no hay otra forma de aprender. Permite las pruebas, no hay otra forma. Y hay una cosa muy interesante. Dice, tendréis una tribulación de 10 días. Ay, no 9 ni 11, de 10. ¿Por qué? ¿Sabéis qué representa el número 10 en la Biblia? La perfección humana. ¿Cuántas leyes le dio Dios a Moisés? 10. Porque haciendo las 10 leyes, el hombre se hacía perfecto. Al final no cumplía ni una, ¿no? Pero la perfección humana era el número 10. ¿Cuántos dedos tenemos en las manos? 10, para poder realizar las obras. Es un número que en la Biblia se repite en el Nuevo Testamento 242 veces. Porque está indicando la perfección del hombre. ¿Qué es lo que viene a decir Dios? La prueba durará 10 días. Puede que fueran 10 días naturales, pero lo que estaba diciendo, esas pruebas os harán perfectos. Os harán cristianos mejores. Sufriréis, estaréis en cárceles, pero el resultado será cristianos maduros. En general somos cristianos débiles, que nos cuesta orar, nos cuesta ayunar, nos cuesta pelear la batalla, nos cuesta recibir el agravio del otro con mansedumbre, porque no estamos acostumbrados. Ahora, cuando tú estás acostumbrado a que te den, y tú dominas tu temperamento, al final te conviertes en un cristiano fuerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No está hablando de la salvación que tendremos todos. Es una corona especial que tendremos o que tendréis aquellos que habéis perseverado en medio de la tormenta, que habéis superado las pruebas, que no habéis tirado la toalla ni os habéis apartado, sino que a pesar de los problemas, a pesar de los ataques, a pesar del sufrimiento, permaneced a los pies de Cristo.
esos recibiréis una corona especial. Aquel que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la va a ganar. No es solamente la vida eterna, sino una vida abundante en una posición maravillosa. Pero dice algo muy interesante, y con esto terminamos. No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La física. Y la segunda muerte, el alma, cuando va al lago de fuego. Es una vida en muerte, porque la vida no es sobrevivir, no es existir. La vida es la plenitud de Cristo. Si tú no tienes a Dios, estando vivo, realmente estás muerto. Estás en agonía continua. Por eso una persona con depresión no vive, malvive, ¿verdad? Por eso dice, el que venza, el que supere las pruebas, el que no se echa atrás, el que persevere día a día, ese no sufrirá la segunda muerte, sino que tendrá la vida eterna y disfrutará de la plenitud. ¿Amén? En el nombre de Jesús.